Ese día la humanidad recordó el miedo a ser dominados por ellos y la humillación de estar encarcelados. Con esa frase comienza A ti 2000 años en el futuro. El primer capítulo de Shingeki no Kyojin y el primer capítulo del arco de la caída de Shiganshina. Y uno de los que considero, en mi humilde opinión, uno de los mejores primeros capítulos, al menos dentro de un shonen. Luego de esta frase y ver por primera vez al titán colosal, además del miedo de la gente dentro de las murallas, pasamos a ver a la Legión de Exploración, en un cambio algo brusco, pero que nos muestra a los que vendrían a ser los protagonistas más adelante en la serie, la Legión de Exploración. Vemos cómo se están enfrentando a un titán y cuando están a punto de hacerle daño en la nuca, ahí corta la escena con la frase te mostraremos el poder de la humanidad. Suena la intro y vemos el título finalmente, A ti 2000 años en el futuro, y abajo el arco que estamos viendo, que es la caída de Shiganshina. Comienza con la ya icónica pesadilla de Eren, que sabemos lo que significa, y la conversación con Mikasa, preguntándole por qué está ahí, por qué tiene el cabello largo y otras cosas, y termina llorando. Sabemos que esta pesadilla, según cómo quieras tomar la interpretación de Shingeki no Kyojin, puede significar muchas cosas, pero lo más importante de este diálogo es la pregunta de Mikasa de por qué tiene el cabello corto y simplemente el hecho de que Eren está llorando. Vemos a los titanes afuera de las murallas, pero sin involucrar ningún peligro, ya que los vemos simplemente estrellarse contra las mismas sin hacerles el más mínimo daño. Y vemos otra cosa que considero importante dentro de este capítulo, que es la religión dentro de las murallas, que nos muestra de forma indirecta que dentro de las mismas no tienen ni la menor idea de qué son, dándole así la explicación más fácil que puede encontrar el ser humano para las cosas que no entienden, que termina siendo normalmente la religión, como termina pasando dentro del universo de Shingeki no Kyojin, cosas que explorarían más a detalle en el siguiente capítulo. La serie nos presenta en este momento a Hans, el cual está con un olor a alcohol junto a sus compañeros. Eren le recalca que no podrían pelear si fuera necesario y que siempre existe la posibilidad de que los titanes destruyan la muralla. Eren le recalca que no podrían pelear así quisieran, pero esto simplemente Hans responde que no tienen por qué preocuparse, porque hace 100 años que no sucede nada en las murallas, demostrando que las tropas estacionarias no están preparadas si algo llega a ocurrir. Hans también diría que prefiere que la gente les critique y les llamen inútiles, porque eso significa que no son necesarios, y si lo fueran significaría que ya no podrían vivir en paz. A Eren esto no le molesta, porque él ve que no salir de las murallas y vivir comiendo, durmiendo y viviendo no son más que ganado. Y eso es lo que Eren más detesta en este mundo. Esta frase deja pensando a Hans en si Eren desea formar parte de la Legión de Reconocimiento. Esto es algo que no le gusta a Mikasa ni a la madre de Eren. Pero antes de hablar de eso, hablemos de la llegada de la Legión, que nos mostraron enfrentando a un titán hace algunas escenas. Al momento de entrar, el ambiente cambia por completo, y pasan de ser mostrados como héroes a los ojos de Eren, a simplemente soldados derrotados. Erwin levanta la mirada y mira a Eren emocionado. Curioso, ambos que terminarían trabajando juntos más adelante cuando Erwin se convirtiera en comandante y Eren empezara a formar parte de la misma. Pero simplemente Erwin no tiene otra reacción que bajar la cabeza luego de ver a un niño emocionado por verlo. Y vemos todos los cuerpos de los muertos en combate. Pero no solo eso, sino que una madre se acerca buscando a su hijo y simplemente recibe el brazo del mismo, siendo esto todo lo que queda de él. La madre pregunta en llanto si su hijo fue útil, si su muerte valió de algo, si su hijo fue de ayuda, así fuera de forma indirecta. El comandante responde que por supuesto rápidamente, pero luego, en un acto de impotencia, revela la verdad, que todos los intentos de la Legión no fueron más que un fracaso, por culpa de su propia incompetencia, y ni siquiera saben aún qué son los titanes. La gente los critica, cosa que molesta a Eren, pero antes de poderse meter en problemas, Mikasa lo saca de ahí y lo tira contra la pared, y le pregunta si aún quiere unirse a la Legión, haciéndole notar que es una muerte segura. Pasamos a la conversación de Eren, Mikasa y sus padres. Eren y Mikasa llegan a su casa y automáticamente Mikasa revela que Eren planea unirse a la Legión, cosa que obviamente hace que la madre de Eren le diga que no es más que un idiota, es una idea estúpida y una muerte segura. Pero el padre de Eren, luego sabemos por qué, no está molesto sobre lo mismo. Ve que Eren quiere descubrir el mundo, quiere verlo. Y esto es algo que el padre de Eren, Grisha, ya sabía desde mucho antes.
Solamente le dice a su esposa que no puede controlar los deseos de la curiosidad del ser humano y es normal que Eren quiera descubrir las cosas y cómo son. Y luego le dice que le terminaría mostrando el sótano en la noche. Noche que sabemos que no llegará hasta 2 temporadas después. Conocemos a Armin que se está peleando contra 3 bravucones por decirles que en algún momento tienen que salir de las murallas, cosa que molestan y lo llaman un hereje. Llega Eren en mi casa y los bravucones al ver a mi casa salen corriendo. Eren, Mikasa y Armin conversan sobre que en algún momento tienen que salir de las murallas, porque quieren descubrir qué hay afuera. Hay que recordar que la persona que le metió ese deseo a Eren de descubrir el mundo no fue nada más y nada menos que Armin. Pero justo al acabar este diálogo, Armin dice la siguiente frase, que es que no saben cuándo los titanes pueden romper la muralla, que incluso podría ser ese mismo día. Momento en el que cae un rayo del cielo, solamente en el anime, que termina siendo la aparición del titán colosal. Rompe la puerta de la muralla y los titanes entran a Shiganshina. Sin contar además que los pedazos de la muralla terminan cayendo en distintas partes de la ciudad. Eren se da cuenta que una fue hacia su casa y vemos como Eren y Mikasa se van corriendo buscando su casa y deseando que al momento que volteen por la esquina puedan ver su casa completamente bien. Pero no, ven una piedra caída enfrente del que era su hogar. Antes de que ellos se vayan, también vemos a Armin y cómo el que terminaría siendo el héroe de la humanidad en ese momento solo puede temblar, diciendo que estamos perdidos como humanidad, refiriéndose obviamente al pueblo dentro de las murallas. Eren ve a su madre y trata de hacer todo lo posible por rescatarla, por sacarla de las piedras, las cuales, o bueno, la gran piedra, la cual ya le rompió las piernas, por lo cual incluso si pudiera levantar la gran roca que está encima suya, no podría salvarla. En esto llega un rayo de esperanza, que es Hans, el cual dice que podrá salvar a los 3, cuando la madre de Eren simplemente le pide que por favor se lleve a Eren en mi casa. Él no hace caso y decide enfrentar al titán, el titán que conocemos como el titán sonriente. Pero al verlo no puede tener más que miedo, demostrando que no está capacitado para enfrentar a un titán en ese momento. Sale corriendo y carga en brazos a Eren en mi casa, pero Eren de una forma que no puede hacer más que mirar hacia atrás. Ver cómo el titán sonriente termina levantando la roca y posteriormente a su madre. Y cómo la parte para luego comerla. Mikasa aparta la mirada, pero Eren ve cada segundo de lo mismo, demostrando una impotencia en su rostro, y una impotencia que posteriormente se convertiría en un deseo de venganza, que sería lo que uniría a todo Shingeki no Kyojin como lo conocemos. Es ahí donde acaba el capítulo, sin mostrarnos más, sin respondernos nada, pero simplemente mostrándonos cómo la humanidad perdió casi todo en un solo día. Shingeki no Kyojin puede tener muchos problemas, pero un problema que no tiene es su primer capítulo, que es uno de los más extraordinarios del anime. Empezamos con la frase y ver lo que termina sucediendo al final del capítulo. Nos enseñan a la Legión de Reconocimiento o la Legión de Exploración bastante temprano y nos lo muestran como héroes para luego mostrarnos como lo que son. Soldados que van a morir y que terminan siendo muchas veces carne de cañón y que lo siguen siendo durante los próximos 5 años hasta que puedan tener algo de esperanza. Muestran cómo la humanidad está tranquila, cómo no les importa salir o descubrir lo que hay afuera mientras que ellos estén bien, sin pensar en los peligros que puede haber en un mundo que no conocen y en unas murallas que no saben ni siquiera por qué existen. Vemos a Hans y a la policía. Vemos como simplemente son gente inútil en caso suceda algo y que se la pasan tomando. Y vemos como Eren es esa persona que quiere descubrir lo que hay en el mundo fuera, pero que no puede porque sería una muerte segura. Pero que este suceso haría que aquella duda que tenía cuando Mikasa le pregunta si aún deseaba unirse cambiara por completo a un deseo de venganza. Cosa que veremos en el próximo capítulo. La caída de Shiganshina obviamente no es uno de los momentos más dramáticos del anime, pero la forma en la que es presentada y cómo nos muestra la muerte de la madre de Eren, que es vista por completo por su hijo, termina siendo una escena que va a ser recordada siempre, y más por el gran grito de Eren, que ningún doblaje lo ha podido superar a lo que hicieron los kaijus japoneses.
Sin ninguna duda un capítulo que pasó a la historia del anime y un capítulo que hizo que muchos siguieran viendo la serie. Hay muchas series mejores que Shingeki no Kyojin, pero pocos primeros capítulos mejores. Sin más, esta es mi primera review del primer capítulo de Shingeki no Kyojin para iniciar una serie que quería hacer desde hace mucho tiempo, especialmente cuando se anunció la fecha del final de la obra, que es hacer review capítulo por capítulo de la serie. Pero obviamente un capítulo que no podía faltar era el primer capítulo, A ti 2000 años en el futuro. Nos vemos en el próximo video.